a la diáspora, buenos días al país, buenos días a todo el que se conecta con La Mañana con Dari por aquí por Cinevisión, Canal 19 para toda la República Dominicana. Ruta 66, 66 en todos los sistemas de cables del país. Nuestra gente de Telenor para toda la zona norte y nordeste. Y para nuestra diáspora a través de TVXQI en el 1027 de Optimus. Hoy es martes 28 de noviembre. Hoy conversaremos con el senador por la provincia de Barahona, José del Castillo y Sabiñón. Con él hablaremos sobre el PLD, la Alianza Rescate RD y todo lo referente al Partido de la Liberación Dominicana y su candidato Abel Martínez. Además, conversaremos como cada martes con la doctora María Huel y nuestro segmento de migración. Pero antes decir que hoy me acompaña Donilza Vargas y don Luis José González y Sánchez. ¿Está todo bien? Muy buenos días al país, buenos días a ustedes. Todo bien. Todo bien. Usted sabe que... Esperando la regalía pascual. A eso mismo iba. La regalía pascual ¿De qué? ¿Del país? De la mañana. No, con Dari. Con Dari. Yo iba a hacer la misma pregunta. ¿Tú vas a hacer la... Sí, el gobierno lo anunció que la próxima semana, entonces yo quiero saber que la mañana... Recuerden que la regalía pascual, ¿cuándo llega? Es de ley, ¿verdad? Ajá. Y es de ley, hay que cumplirla. Tiene fecha límite hasta el 20 de diciembre. O sea, según la ley. No desesperéis, tú quieres decir. No, aquí lo tiran, que el día 5, que sé yo qué, pero eso tal vez, eso es si la fecha... El que tenga. No, pero... Claro, el que tenga su cuarto adelante que lo entregue. Sí. No, pero espérate, es que estamos poniendo la cosa clara para tener la esperanza. Ahora, esta Navidad, la gente que se cuide porque va a haber mucho dinero en la calle. 27 mil millones por concepto de regalía pascual. 25 mil millones que está poniendo el Banco Central a disposición, producto de... El agro. Del tema de los daños de la pandemia. Hay 3 mil millones concernientes al programa de la tarjeta de Navidad de los 1.500 pesos. Hay 20 mil millones que son los programas ordinarios que maneja Supérate, Bono Gas, Bono Luz, Bono esto, Bono aquello. Si estamos hablando de que para la calle van alrededor de más de 75 mil millones de pesos en esta Navidad, solamente en este mes. ¿Y dónde yo encuentro unos milloncitos de eso? Sí, 75 mil millones que van a estar rodando en toda la geografía nacional, y eso va a permitir, no, si lo dividimos, todo lo que hay, si le toca a cada uno, obviamente, que estamos hablando de 7 mil pesos por dominicano, que le va a tocar. Te faltó colocar el sector privado. No, y eso es solamente, el dinero que está poniendo a disposición el sector público. Ahí no estamos hablando los bancos, las empresas, la zona franca, y la misma regalía y sobre del sector privado. Sobre todo la economía informal, que también tiene un movimiento económico importante, que es quien capta esos recursos que van a estar en la calle. Estamos hablando de que la economía informal es más del 50% en el país. Yo creo que en la historia de República Dominicana no se había visto una inversión en términos sociales de esa naturaleza. Obviamente que estamos en un año preelectoral. Ojalá estemos en elecciones todos los años para que haya ese movimiento económico y haya esa disponibilidad y esa disposición de que los pobres de República Dominicana puedan tener recursos para agotar lo que es un proceso natural del tema de la Navidad. Miren, en otro orden, nosotros tuvimos la oportunidad ayer de ver la primera vistas públicas, consultas televisadas de los aspirantes al Tribunal Constitucional. Ustedes saben que estamos en un proceso de selección de algunos miembros del Tribunal Constitucional que por su edad y por su tiempo frente al tribunal, incluyendo el presidente del tribunal, tienen que salir y ser elegidos algunos jueces. Y le voy a decir yo a ustedes la verdad. Salvo algunas excepciones, lo visto ahí, escuchado ahí, es una cosa de ponerse la mano en la cabeza.
¿Por Yo qué? creo que ver una serie de personas que no tienen la más mínima capacidad para ocupar una posición, no en calidad de juez del Tribunal Constitucional, De juez de paz. de juez de paz, De juez de paz. para casar gente, no tienen. No tienen el más mínimo criterio jurídico frente a la posibilidad de ocupar la posición de juez del Tribunal Constitucional. Sobre todo, hubo una magistrada, que es magistrada, le hicieron una pregunta sobre el tema de las 3 causales. Y ella, la juez Cecilia Inmaculada Rosario, Jueza juez Cecilia Badía. Inmaculada Badía Rosario, le preguntó Miriam Germán sobre el tema de las 3 causales. Y ella puso, eso es el tema de las 3 causales, eso es según, porque yo le voy a poner un ejemplo a ustedes. Yo que soy juez penal, yo tengo una experiencia de un caso en Santiago de que hubo incesto, es decir, la niña que nació es hija del abuelo y es hermana de la mamá. Y está todo el mundo contenta con esa muchacha. Digo, ay, María Santísima. Pero mira, Dari, Es decir, el que provocó el incesto está preso, pero está todo el mundo feliz con esa muchacha. Esa muchacha es la alegría de la cosa. pero mira qué es lo que pasa. Porque precisamente yo, No, pero no, mi así. comentario de hoy venía Así no, enfocado señora. en ese sentido, de esa entrevista que se inició ayer a los aspirantes a ser miembros del Tribunal Constitucional. Qué bueno que la discusión se dé ahí, porque es precisamente en ese órgano donde podría dilucidarse cualquier acción en camino a que aquí en algún momento de la historia logre aprobarse el Código Penal con las 3 causales. Es el escenario, es el órgano donde se va a discutir esto, porque es materia constitucional. Pero hay que dejarse de hipocresía. ¿Cuándo va a ser eso? Porque lo primero que aquí los sectores de poder tienen que saber qué hacer para tener eso. Lo primero es que la Constitución es tácita en su artículo 37. No deja posibilidad abierta a nada. Ni usted remitirse al Código Penal, y en caso de que se saque del Código Penal y se cree una ley especial orgánica para ese caso, tampoco deja, porque es tácito la inviolabilidad de la vida desde la concepción hasta la muerte. Entonces, para prever eso, lo primero es que hay que sentarse en la mesa, hacer una discusión de modificación real y consciente en ese término, para entonces usted determinar su reglamentación, sea al Código Penal o a una ley especial. Aquí hay que dejarse de hipocresía. Ahora, si lo que se quiere es seguir jugando al tiempo como lo hemos estado haciendo, de no permitir que el país tenga un Código Penal trancado por ese tema, pero que ese tema tampoco se resuelva, porque aquí parece que nadie tiene los pantalones, para ser sincero, y que se acoja, eso es, aquí hay algo de libre conciencia, porque yo te puedo decir la verdad, aquí no todos los casos tienen que ser, hay gente que puede tener la capacidad de asumir un hecho tan atroz como ese que le ha pasado, y entiendo que fue desde la parte, desde la conciencia humana que lo planteó esa magistrada, tal vez no de la mejor forma, pero hay gente que puede asumir un hecho tan atroz como ese y entender que no necesariamente tiene que quitarle la vida a ese ser que se ha procreado de esa forma. Y puede entender, bueno, no, lo asumimos. Hay otros que lamentablemente no, y entienden que la salida, y también hay que respetárselo. Sí, pero para eso tiene que existir una reglamentación. Pero yo creo que el tema de las 3 causales no es una discusión jurídica.
Es decir, no es jurídica, es un tema de la convicción. Que apareció Sí. ahí. Es decir, no es un tema de la, por ejemplo, no es un análisis jurídico. El tema de las tres causales no define si usted es buen juez, si usted es buen abogado, si usted es buen magistrado, porque es un pero tema de convicción de lo ya que no yo existe creo. la íntima convicción del juez. Sí, pero me refiero es que tú preguntaras, yo me voy al tema de la pregunta frente al ejercicio de lo que había ayer ahí. ¿Cómo debió responder ella? ¿Eh? ¿Cómo debió responder ella? No, ella debió responder su convicción de lo que ella cree de las tres causales. No tenía que hacer referencia a ningún hecho en particular. Yo soy pro vida. Sí. Yo- O no es provida. Y hay que Yo soy pro vida, respetárselo. por ejemplo, yo soy pro vida y yo no estoy de acuerdo con el aborto. Punto, se acabó la conversación. Y vamos a la otra pregunta. Seguro. Entonces, pero llevar ese ingrediente también ahí. De un abuelo, Los dos ingredientes, tanto, porque le voy a decir algo, yo viendo ayer también lo incisivo que eran los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, con preguntas que no eran de ellos, porque también estemos claros. Sí, Ahí estaba todo el mundo leyendo preguntas ajenas. Sí, se la entregaron. Ahí estaba todo el mundo leyendo preguntas porque no hicieron su tarea. También. No, pero déjame decirte, No, eso es algo normal en el Consejo de la Sí, Magistratura. pero Cada sí. miembro lleva un glosario Sí, de pero preguntas está bien, pero prehechas. óyeme, tú te das cuenta si la pregunta que tú vas a hacer, si aunque tú la lleves escrita, tú la hiciste o te la mandaron. El que escribió una pregunta no tiene que leerla. Usted escribió una pregunta en un cuaderno, usted no tiene que leerla. Hay muchísimas imágenes que no tienen el logo del periódico, lo pueden buscar. Busquen el Consejo Nacional de la Magistratura y aparece. No, pero esto es terrible. Entonces, esas también, las preguntas para usted evaluar un juez, tiene que ser que le den a usted el traste a la capacidad que debe tener ese juez frente a determinado conflicto social, político, y decir, en principio, que la característica de un juez de un tribunal constitucional tiene un alto componente político, para que también estemos claros, porque aquí están hablando de que un miembro del tribunal constitucional no debe ser político. La mayoría de las decisiones políticos. La mayoría de las decisiones que tienen que tomar los tribunales constitucionales, no de República Dominicana, del mundo, son decisiones Mira, políticas. yo me voy Tiene más un componente lejos. Yo me político voy más, alto. Pero ven yo me acá. voy más lejos. Un miembro del Tribunal Constitucional debe ser de lo más completo que haya. Claro. De lo más completo que haya. Porque incide en cada una de las decisiones. Social. Claro, Económico, político. político. Todo. Pero ven acá, el restablecimiento de derechos, señores. Un juez del Tribunal Constitucional, el restablecimiento de derechos y la decisión tiene que estar fundamentada, no en lo particular, es decir, no es solamente el ciudadano que va y se para ahí en la procura del derecho, es que inmediatamente usted genere una decisión sobre ese ciudadano en particular. Está accionando a toda el esa conglomerado. decisión se convierte en una jurisprudencia para todo el ciudadano. Así. Es decir, no es lo mismo que usted llevar a un acusado de asesinato y usted crear y recrear las condiciones específicas para ese ciudadano y acusarlo y llevarlo a los 30, a los 40, a lo que fuere. Eso es, en particular, ese ciudadano en virtud de su comportamiento. Pero el restablecimiento de derechos rige para todo el ciudadano. Entonces ese juez debe tener, y verdaderamente que lo visto ayer, es muy deprimente, de gente que se presentó ahí, primero sin ningún tipo de presentación, con los elementos básicos que debe tener un buen abogado, de su imagen, y qué decir de su participación frente a preguntas, primero que no son básicas, porque son preguntas especializadas, son preguntas con altos componentes de teoría jurídica, de escenarios jurídicos, que ciertamente, aunque
cada cual llevó sus preguntas. Hay que decir que las preguntas fueron muy buenas, y que había un nivel de rigurosidad con relación a la respuesta. Ojalá esto no esté ya cuadrado, que es lo que ocurre generalmente. Ahí están, recuérdense que el Tribunal Constitucional está formado por el presidente de la República. Aprovechar para felicitar a la vicepresidenta de la República, que manejó el escenario de manera magistral. Está compuesto por el presidente de la República, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, un diputado de la oposición, que en este caso es el diputado Fadul de Santiago, el senador de la oposición, que es el senador Bauta Rojas, que es de la Fuerza del Pueblo, y la Procuradora General de la República, y un juez, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, es miembro también. Claro. Entonces, de verdad que y un juez de esa corte también. Que mañana no venga y ya tengamos eso dividido, y que probablemente haya gente que haya presentado buenas credenciales ahí y que no sea ni siquiera tomado en cuenta, porque ciertamente hay un equilibrio. Gente que tuvo posturas muy interesantes, obviamente que no es de esperar, como es el caso de Fidi Aristi, que ayer lo estuvimos mencionando. Fidi Aristi también fue evaluado ayer con una magistral presentación que muestra un gran conocimiento de todo el tema jurídico. Ese conoce de eso. Y ya es la segunda vez que Fidi Aristi aspira a ser miembro del Tribunal Constitucional. El método para la participación es por el orden alfabético, es decir, por el apellido, que no hay una selección, no es que vamos a poner porque hay alguna gente diciendo que están poniendo algunos buenos cuando no, es el orden alfabético. Comenzó con Aristi debe ser primero, ¿eh? Sí, Entonces va en el orden. Recuerden que son aquí hay una conjetura para personas, 100 y pico de ciudadanos que están aspirando. Hay algunos que criticaron ciertamente el hecho de la pregunta realizada por la magistrada Miriam Germán sobre el tema de las tres causales. Reitero, el tema de las tres causales no es una discusión jurídica, es un tema de la convicción particular que tiene cada ciudadano dominicano sobre este tema. Y es lo que tiene parado el Código Penal. Y entonces, si nosotros vamos a agregar ese ingrediente al Consejo Nacional de la Magistratura para elegir un juez del Tribunal Constitucional, conociendo cuáles son los resultados que ha tenido ese tema en el Congreso Nacional, entonces obviamente que ya sabemos a qué conclusión va a llegar. Pero por eso me referí en ese sentido, porque entonces, vamos a conocer la posición que tendría ese juez, pero ¿y al final qué? Si no se ha logrado nada. Así es. Y no se vislumbra una luz en el camino. Bueno. ¿Al final qué? Sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Vamos a esperar hoy. ¿Pero qué tú crees que será mejor? ¿Ahora el Consejo de la Magistratura o que salga del Congreso el Código Penal? ¿Qué quiere el pueblo ahora mismo? ¿Qué queremos con la delincuencia? ¿No es mejor el Código Penal? Claro que sí. ¿Pero qué tiempo tiene? ¿Ya va a votar en las elecciones que vienen? Vamos a ponerle 18 años. No, entonces, yo creo que ya llegó a los 20 el Código Entonces va a votar en las elecciones, ya mayor de edad. Pero se lo celebraron hace tiempo. Recuerden, hace tiempo le celebraron esa mayoría de edad al Código Penal en el Congreso. Entonces, es un consejo que está dirigido por el partido de gobierno, porque la mayoría son del partido de gobierno. Pero mire, eso ha estado en cada gobierno también, que ha dominado el Congreso Nacional. Por eso le digo que es un tema de hipocresía, porque aquí nadie ha tenido los pantalones para sentarse ahí y realmente establecer lo que hay que establecer. Dejémonos de esa discusión. Vámonos entonces brevemente a... Mira cómo me mira el senador. Vamos a salir brevemente de la parte constitucional. Vámonos a las 400 libras más o menos que tenía el pez remo. Ay, pero don Luis, pero se lo comieron. No, pero ahí dice el tipo ahí, hay que guardarle algo a los guardias.
Se comieron una parte y dejaron una parte. Entonces, Ay, pero este país es terrible. el pobre Remo llegó, y parece que llegó a una playa o un mar que no sabía de qué país llegó. De esta manera lo partieron en pedacitos. Entonces, la historia del pez Depredadores. Remo se remonta de muchos años. Hay muchas creencias. Por ejemplo, apareció en México, hubo el terremoto de México. Apareció en Ecuador en el 19, en plena pandemia, hubo un sismo de 4.5. Apareció en Japón el pez remo y hubo un tsunami. Entonces, esas cosas, esos acontecimientos hacen que haya creencia. La gente cree que ese pez, cuando sale a la superficie, puede originar problemas de la naturaleza. En ese caso, la historia señala, los científicos dicen que no es cierto, pero que el pez remo está en una profundidad de 1000 metros por debajo del mar. Es decir, que el pez remo anda en la superficie prácticamente del fondo del mar. Entonces puede ser que la teoría sea así, que al estar cerca de la Tierra, siente el movimiento de la Tierra o un movimiento sísmico ahí abajo y entonces salga huyendo hacia arriba y manda el mensaje. Y hay países que dicen que es el mensajero de Dios del mar. Por lo tanto, esperemos que el pez remo no nos traiga mala noticia a la República Dominicana. O sea, que se lo coman los muchachos ahí en Montecristi, igual de para Semana Santa, y que todo quede bien, que no pase nada en la República Dominicana con el pez remo. Bueno, hoy es martes En este caso, 28, hoy es el último día para la definición de la inscripción de de, la las inscripción. candidaturas Boleta municipal. a la boleta municipal. todavía hay mucha gente que ni papeles tienen. Hoy Carolina Mejía Ya. tiene para definir Hasta las 12 de la noche. hasta las 8 de la noche. Dijeron hasta las 8. Sí. Perdí a pensar a las 12. Martes a las 8, creo que fue que leí. Carolina Mejía aparentemente tiene miedo. ¿Cómo así? Explícame eso. Ella tiene sus papeles listos ya. Mire, todo el mundo conoce la política dominicana, las interioridades de la política dominicana. Yo le dije a ustedes hace unos días que lo que está ocurriendo en el PRM son los trailers del 2028. Lo que está ocurriendo en el PRM es que ahí es todo el mundo chivo y que nadie anda con nadie, que todo el mundo anda solo. ¿Cómo era que decía? Machón anda con machón. Sí, Machón anda con Machón. Machón anda con Ese es machón. un personaje de Villa Jaragua. Eh, Que él decía que Machón anda con Machón. que él anda con machón. Machón anda con machón. Nadie anda con nadie. Fíjense que yo le decía a ustedes que Farideh Raful, usted no ha escuchado un grupo de dirigentes, ni siquiera dentro del propio hemiciclo, dentro de la Cámara Alta. Los diputados, los senadores, donde ella es la vocera, han hecho una rueda de prensa sin ella diciendo: nosotros entendemos que el PRM tiene que reconocer el trabajo de nosotros. Nadie ha hecho que siempre eso. eso sucede. No, que eso ocurre cuando Eso hay ocurre. situaciones así. A lo interno de los partidos políticos, las tendencias y los grupos que inciden en los partidos hacen su rueda de prensa y reconocen a sus candidatos. Eso no ha pasado en el PRM con Farideh. Solita, una rueda de prensa con su papá, con un senador, Areti de Victoria, que yo que lo acompañó. Después ningún senador de su partido la acompañó en solicitud de solidaridad de que ella debe ser la candidata. Existe un refrán que dice que tú cosechas lo que siembras. Pero está bien. Entonces, viendo lo que hay allá adentro, yo se lo digo, tengo varios días diciéndole, solo el PRM destruye al PRM. Carolina Mejía tiene el temor de que sus propios compañeros la pongan a perder la plaza más importante y eso la descalifique para lo que ella realmente le interesa, que es ser candidata presidencial en el 2028. Que lo piense bien entonces. Ahí se lo dejo. ¿Y tú crees que ella está frente a un escenario vulnerable en Mi ese hermana, sentido? pero en política todo puede pasar, mi hija. Óyeme, pero en Santo Domingo Este,
En Santo Domingo Este, el día antes ganó Diostacio. Aquí. El día antes. El día antes ganó Diostacio. En política no se puede subestimar a nadie, porque probablemente no hay el mecanismo para usted hacer, no hay el mecanismo eficiente para hacer que una gente gane. No hay un mecanismo eficiente para usted decir, si fulano articula, yo gano, pero hay un mecanismo muy eficiente para hacer que usted pierda. El dinero. No, óigame, don Luis, para los únicos que la gente se asocia con ánimo y entusiasmo es para joder a otro. Óyeme, usted le dice a una gente, mire, vamos allí que tenemos que ir a buscar a Juan que tiene un problema y vamos a llevarle este saco de arroz. Todo el mundo tiene un compromiso. Dari, pero tú sabes que la candidata va a ser Carolina, porque ¿qué tiempo va a tener PRM ahora para buscar otra persona? Yo no sé, La documentación, ¿qué tiempo va a tener? Yo le estoy diciendo a usted. Sería tener en juego las dos plazas. Yo le estoy diciendo a usted lo que es, porque eso no debe estar en juego. Al día de hoy, eso no debió estar en juego. Recuerden que Carolina Mejía es hija de Hipólito Mejía. Su herencia política es de Hipólito Mejía. Y recuerden que ahí en el PRM hay grupos internos que convergen. En este momento todo el mundo está concentrado en que sea Luis Abinader el presidente. Pero mañana, cuando Luis Abinader sea el presidente, ya Luis Abinader no va a aspirar de nuevo. Ya inmediatamente se comienza la carrera al 2028. Vamos a la pausa. Le dejo esa reflexión ahí para que ustedes analicen eso. Y de inmediato volvemos. Tenemos a José del Castillo Sabiñón, senador por Barahona. Con él conversaremos sobre Barahona, el PLD, Rescate RD y sobre el país. Vamos a la pausa y volvemos en breve.